A continuación, la disertación del doctor Carlos Rodas, siguiendo con el tema prisión preventiva y colaboración eficaz, casos prácticos en el Perú. Muchas gracias por la invitación y nada, vamos a exponer sobre el procedimiento de colaboración eficaz, qué es la colaboración eficaz y cómo se está aplicando, etcétera, etcétera, algunos aspectos problemáticos que se pueden estar presentando. La introducción que yo quiero hacer es un poco señalando que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a analizar la conducta delictiva, ¿no? En la universidad, etcétera, nos enseñan siempre qué cosa es el delito desde una perspectiva formal, desde una perspectiva material, ¿no? La acción típica, antijurídica y culpable, dependiendo de la posición que uno asuma, también punible sobre la comisión de un delito, etcétera. Pero poco se habla de la relevancia jurídica que tiene la conducta postdelictiva del autor, ¿no? ¿Qué sucede con las conductas postdelictivas? Es decir, aquellas conductas que realiza el autor después de cometido un delito, ¿no? ¿Cuál es la relevancia o trascendencia que tienen las conductas postdelictivas desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista del derecho procesal penal, ¿no? En ese contexto es donde se enmarca y se encuadra la figura de la colaboración eficaz. Conductas postdelictivas tienen relevancia jurídica desde diversos puntos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, nosotros podemos encontrar aquellas conductas espontáneas de arrepentimiento de una persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona hurta un reloj valioso y después por diversos motivos se desanima el hurto, va a la comisaría, entrega el bien y dice yo soy el culpable? ¿Cómo valora? Esa es una conducta postdelictiva, ¿no? Una conducta que ya se configuró típica, antijurídica, culpable, punible, etcétera, ¿no? Pero que tiene relevancia jurídica desde el punto de vista del derecho penal. El Código Penal, de hecho, contempla, ¿no?, cláusulas, reglas, etcétera, para tratar este tipo de conductas, cuáles son los beneficios que se le da a esta persona, ¿no? En ese sentido se va esbozando que dentro de la gran gama del derecho penal tenemos como que dos grandes tipos de normas, ¿no? Las normas sancionadoras, que son aquellas que castigan a la persona, ¿no?, por la comisión de delitos y que presuponen acciones típicas, antijurídicas, culpables, punibles, etcétera. Pero también tenemos otro tipo de normas que la doctrina ha tenido bien a llamar derecho penal premial. Es decir, no le dan un premio al delincuente, no le dan un premio, pero premial en el sentido de que el derecho penal contempla reglas para atenuar, para disminuir o para no castigar la conducta de una persona. En ese sentido son premiales porque ya no se aplica la sanción, sino porque tiene ciertos beneficios, ¿no? La persona que devuelve el reloj, por ejemplo, tiene ciertos beneficios establecidos en el Código Penal, etcétera, ¿no? Pero puede incluso ir un poquito más allá la conducta. De repente ya no tiene el reloj, ¿no? O de repente, qué sé yo, una persona estuvo en una gresca, etcétera, después se arrepintió, vio que le había hecho daño a otra persona, le había causado lesiones, etcétera, y empieza una conducta activa de llevarlo al hospital, atenderlo, ¿no? Una especie de arrepentimiento espontáneo puede suceder. ¿Cuál es el valor legal que tiene una conducta desde el punto de vista penal de esa persona, ¿no? Entonces esa persona, por ejemplo, el delito está cometido, etcétera, todo lo demás no lo va a volver saludable nuevamente después de todo lo que le ha causado, pero sí, sin embargo el código establece que aquellas conductas, ¿no?, que procuran disminuir la lesión al bien jurídico también tienen cierta relevancia para el derecho penal, ¿no? Entonces estamos frente a un tipo de conductas postdelictivas que ya no tienen nada que ver con acciones ni típicas, ni antijurídicas, ni culpables, ni punibles, ni absolutamente nada, porque la configuración material del delito ya está, ya se completó, etcétera, se consumó. Estamos más bien ante conductas postdelictivas, ¿no? Las conductas postdelictivas desde la perspectiva que yo sigo del derecho penal, ¿no?, se enfocan un poco más en el lado de la punibilidad, ¿no? De la punibilidad, ahí encontramos excusas absolutorias, etcétera, y también estas conductas postdelictivas activas que van en mejora del bien jurídico, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, estamos frente a un derecho penal que no solamente es sancionador, sino que también es premial, ¿no? Y que entonces la doctrina se plantea la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que debe existir entre el derecho penal sancionador y el derecho penal premial? ¿Existe algún vínculo? ¿Hasta qué punto podemos premiar a una persona, ¿no? ¿Cuál es la problemática que generan las normas de este derecho penal premial? Algunos autores, por ejemplo, han señalado que las normas del derecho penal premial podrían, si son aplicadas indiscriminadamente y sin atender a los valores político-criminales que sustentan, porque finalmente
lo que está detrás de las normas del derecho penal premial son criterios de utilidad, criterios político-criminales, ¿no? De utilidad, también puede ser de falta de necesidad de pena, ¿no? La persona, por ejemplo, que devuelve el reloj, bueno, ya devolvió el reloj, ya hurtó, no hizo daño a nadie, entonces sería innecesario, y los daños y las consecuencias de aplicar una pena, internarlo en el penal serían incluso peores, ¿no? Desde el punto de vista social, personal, familiar, etcétera, que imponerle una pena, ¿no? Entonces, son criterios diversos, ¿no? Humanidad, resocialización, prevención especial, prevención general, 1000 cosas que se pueden agrupar desde mi perspectiva del punto de vista de la punibilidad. Bien, se reconoce una especie de arrepentimiento sustantivo. Alguna doctrina considera las conductas de ciertas postdelictivas como una especie de arrepentimiento sustantivo, aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con el bien jurídico protegido, ¿no? Cuando yo te devuelvo el delito, el reloj y todo lo demás, entonces en cierta manera el bien jurídico, la lesión es mínima, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es un tipo de arrepentimiento sustantivo, y también hay otro tipo de arrepentimiento que es procesal, ¿no? Porque una persona se arrepiente, se va a la comisaría, se va al fiscal y dice, sabes que yo soy culpable, ya no sigas con esto, yo soy culpable, ponme la pena que merezco, ¿no? Ha sucedido casos en la vida real, ¿no? Entonces, claro, entonces ya el bien jurídico está lesionado, etcétera, y esta persona lo que hace es una conducta de arrepentimiento, por decirlo así, activo procesal, porque le facilita a la administración de justicia el tema del enjuiciamiento, el esclarecimiento de los hechos y los fines del proceso, ¿no? Finalmente, la validación del sistema jurídico. Bueno, paralelamente a este sistema penal premial, se ha ido instaurando en ciertos sistemas, ¿no? En ciertos ordenamientos jurídicos, una especie de derecho procesal premial, ¿no? ¿Qué cosa es el derecho procesal? Es un conjunto de reglas, etcétera, que siempre sobre la base de conductas postdelictivas del autor, ¿no? Etcétera, empieza a establecer ciertos mecanismos procesales más específicos, más ordenados, ¿no? Incluso a instituir ciertas regulaciones, ciertas instituciones que apuntan a hacer todo un procedimiento de las conductas postdelictivas, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito más específicamente a qué me refiero, ¿no? Ese es el caso de la colaboración eficaz. El derecho procesal premial, por ejemplo, se manifiesta con el colaborador eficaz, por ejemplo, en el establecimiento de todo un procedimiento especial dentro del derecho procesal, ¿no? 472 y siguientes del nuevo Código Procesal establece todo un procedimiento especial por los procesos de colaboración eficaz, ¿no? Y una manifestación más del derecho procesal premial es también, por ejemplo, el otorgamiento de ciertos, entre comillas, beneficios premiales consistentes, por ejemplo, en la variación del estatus procesal de una persona. Ya no eres investigado, vas a ser testigo, ¿te das cuenta? ¿No? Ya, si eso genera o no lesiones al derecho de defensa, etcétera, eso después lo vamos a analizar, pero hay una manifestación en ese sentido, ¿no? También hay una manifestación, por ejemplo, en la concesión de ciertos beneficios consistentes, por ejemplo, en la no aplicación de una prisión preventiva, ¿no? Ya no te aplico una medida de coerción personal como es la prisión preventiva, pero te doy unos beneficios que son de comparecencia, impedimento de salida, etcétera. Entonces, hay toda una regulación de la colaboración eficaz. Pero vamos a regresar un poquito al tema de las conductas postdelictivas para ver cómo paulatinamente, desde mi perspectiva por lo menos, la asunción de las teorías de la colaboración eficaz, desde la normativa de la colaboración eficaz, de procedencia colombiana, italiana, etcétera, que no es española, ¿no? Tiene toda una explicación y actualmente es el punto final de todo un desarrollo que viene a lo largo de la incorporación de diversas normativas en nuestra legislación. Nos quedamos un poquito retomando el punto en la persona que lesiona a otro. Estoy tratando de hacerlo un poco más didáctico, ¿no? Lesiona a una persona, hurta un reloj, lesiona a otra persona y se arrepiente. Esas conductas ya están previstas en el Código Penal desde hace mucho tiempo, vienen desde el derecho penal español, etcétera, ¿no? Pero después, paralelamente, también en nuestra legislación se han incluido otras figuras, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquella persona que dice empieza el proceso y dice, oye, yo soy la persona que cometió el delito, ¿no? Yo soy, y que no la han, entre comillas, capturado en flagrancia, ¿no? Yo me acerco y digo, yo quiero acogerme, hay un beneficio, hay una figura, ¿no? La confesión sincera. Yo soy quien cometió el delito, etcétera, etcétera. Entonces, el Código Procesal establece la reducción de la pena en ciertas proporciones para esa persona, ¿no? Y hay otras personas incluso que
porque si bien no pudieron acogerse a la colaboración, a la confesión sincera, ¿no? Sí se acogen a la figura llamada terminación anticipada, que también es otra forma de reconocer el delito y ahorrarle al Estado todo el juicio oral, ¿no? Y tener un beneficio por debajo del mínimo legal de un sexto, etcétera, o una conclusión anticipada, que es cuando ya, ¿no? Cuando tú admites en juicio oral los cargos y se te da un beneficio de reducirte la pena por debajo de un séptimo, etcétera, el mínimo legal. Son formas de manifestación postdelictiva que también tienen relevancia desde el punto de vista jurídico penal. Pero el mecanismo de la colaboración eficaz va incluso un poco más allá, ¿no? Ya no es solamente aquella persona que, oye, sí, me arrepentí, toma, acá está tu reloj, ¿no? No es aquella persona que dice, oye, ya te golpeé, pucha, mira, estuve molesto, vamos, te llevo al hospital. No, no, la colaboración eficaz que viene a nosotros viene nutrida más de un modelo tipo colombiano, tipo italiano, pensado fundamentalmente para casos complejos, ¿no? Tradicionalmente desde el año 87, y creo que acá había hecho por ejemplo, hay normas de derecho penal, derecho penal premial que podemos ver desde el año 87 al 91, ¿no? Se estableció en nuestra legislación, se incorporó en nuestra legislación, incluso anteriormente han habido algunos rasgos más, pero con más claridad desde el año 87 hasta el 91 se introdujeron normas de arrepentimiento para delitos de terrorismo, ¿no? Aquella persona que tenía conocimiento de una organización terrorista o que formaba parte de una organización terrorista y que, entre comillas, se arrepentía e impedía la comisión de delitos de terrorismo, etcétera, podía ser acreedor, entre comillas, a una reducción de la pena, una exención de la pena, lo que fuera, ¿no? Incluso una remisión de la pena, ¿no? Desde el año 87 hasta el 91, los arrepentidos, entre comillas, tenían esa opción, ¿no? Y entró esa forma de afrontar el delito de terrorismo, porque precisamente, al igual que las mafias italianas, los cárteles colombianos, etcétera, en los crímenes de organización, ¿no? Del delito de organización, las mafias, etcétera, están estructuradas y cohesionadas de tal punto que es para la administración de justicia es súper difícil desentrañar, ¿no? La forma como operan, cómo van a cometer delitos, ¿no? Y por lo tanto la lucha contra estas organizaciones es sumamente difícil, ¿no? Es completamente difícil. Entonces el derecho penal y el derecho procesal penal ahí renuncian un poquito a su derecho de castigar a un autor y te dicen, bueno, ya tú eres terrorista, has cometido delitos, etcétera, ya no te voy a perseguir, ya no te voy a castigar, etcétera, pero tienes que ayudarme a desarticular a la organización criminal. Entonces esta persona tiene que dar datos, sí, mira, esta persona está en la organización, este es el jefe, vamos a operar acá, vamos a operar allá, y entonces en un análisis y en una ponderación costo-beneficio se entiende que la administración de justicia gana más de lo que pierde. Pierde no procesarlo a esta persona, pero gana porque se tumba toda la organización criminal, ¿no? De hecho, Sendero Luminoso fue desarticulado porque una persona, entre comillas, dio información sobre eso, ¿no? Entonces, por lo menos con el tema del terrorismo, las figuras del arrepentido, etcétera, han servido. ¿Han habido excesos? Sí, han habido excesos. Probadamente han habido excesos en la lucha contra el terrorismo. Después se ha tenido que formar una comisión, etcétera, para revisar los casos de las personas que habían sido condenados a raíz de testimonios de arrepentidos, etcétera, y todo lo demás. No, pero vamos viendo un poquito que por lo menos para la lucha contra el terrorismo se incorporó la figura del arrepentido, ¿no? Pensado básicamente en delitos de terrorismo. Eso más o menos desde el 87 hasta el 91, después continuó lógicamente, pero del 92 al 99 hay una evolución legislativa desde mi punto de vista un poquito particular, interesante, porque si bien se continúa con la figura de los arrepentidos para el tema de terrorismos, se agrega o se amplía la figura del arrepentimiento para particulares y para otros tipos de delitos. O sea, ya no solamente terrorismo, ¿no? Ya no funcionó bien con el terrorismo, ahora la vamos a usar también para particulares, ¿no? Por ejemplo, para delitos de tráfico de drogas, ¿no? Para delitos tributarios, ¿no? Ya no solamente terrorismo, ya no drogas, delitos tributarios, ¿no? Se mantiene con el terrorismo. Y en el 99 sale la ley 27.146 que introduce los delitos de atentados contra el sistema crediticio, etcétera, y también contienen una cláusula premial, ¿no? que son una forma de incorporar
premios a las personas que delaten delitos dentro de estos delitos. Bien, después del 99, desde mi perspectiva, ¿no?, empieza más bien ya el desarrollo de un derecho procesal premial mejor estructurado, ¿no? Anteriormente eran solamente cláusulas premiales, contempladas básicamente en delitos, en leyes penales especiales de determinados delitos, terrorismo, atentados contra el sistema crediticio, tributarios, tráfico de drogas, etcétera, pero siempre en el marco de las leyes especiales que regulaban esos delitos, ¿no? Pero a partir del 2000 sale la ley 27378, que es un verdadero precedente de la colaboración eficaz, en donde más allá del delito se establece un procedimiento especial, ¿no? Un procedimiento especial para la colaboración eficaz, sobre todo siempre en el ámbito de la criminalidad organizada, porque no nos olvidemos que estos beneficios se empiezan a introducir para desarticular organizaciones, ¿no? Para desarticular organizaciones. A partir de ahí empieza una regulación más específica, y es por eso yo me animo a hablar ya de un derecho procesal premial, más allá de un tema de derecho penal premial, ya me animo a hablar de un derecho procesal penal. Por ejemplo, estas cosas no existen en España, ¿no? Estas cosas, existe un derecho penal premial, pero no hay una regulación tan específica como nosotros tenemos con relación a la colaboración eficaz. No hay un procedimiento establecido, no es todo lo que regula el 472 y siguientes y el decreto supremo, que es el reglamento y todo lo demás, no tienen en España. En España se trabaja sobre la base de normas de derecho penal premial, ¿no?, que son un artículo, etcétera, un par de artículos puntuales, y a partir de ahí se genera todo el tema. También salen los decretos supremos que reglamentan las medidas de protección a colaboradores, hay otra reglamentación del procedimiento mismo de colaboración eficaz, y hay resoluciones de la Fiscalía de la Nación que salieron en su momento, ¿no?, para orientar un poco en la aplicación de este procedimiento, ¿no? También directivas sobre los beneficios que se deben otorgar al colaborador eficaz y otras disposiciones complementarias, ¿no? Y en el 2003, el decreto legislativo 929 extiende los alcances de este procedimiento de colaboración eficaz. En el 2013 y 2014 hay empieza el adelantamiento de la vigencia de las normas del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Concretamente, el 20 de agosto de 2013, la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, ¿no?, adelanta la vigencia de la sección del nuevo Código Procesal Penal que regula la colaboración eficaz. Entonces, más o menos estamos en el 2013, 2014, porque a los 90 días, si no recuerdo mal, entraba en vigencia, y con esa ley se adelanta toda la regulación del nuevo Código Procesal, porque es una regulación que inicialmente todos consideramos completa inicialmente, año 2013, y se adelantó la vigencia para que empiece en el 2014 y todo lo demás, pero la práctica nos demostró que habían aún algunos puntos por corregir, ¿no? Por eso, entonces, haciendo una recapitulación, tenemos normas de arrepentimiento que se dan principalmente para la legislación terrorismo, después una ampliación de esas normas de arrepentimiento también para los casos de delitos particulares, tributarios, etcétera, y después tenemos un adelantamiento del proceso especial de colaboración eficaz. Y la cuarta parte, por decirlo de alguna manera, estamos en un antecedente legislativo siempre, donde se pretende dar más eficacia, así le he puesto, ¿no?, más eficacia a la colaboración eficaz, ¿no? Y eso es con el decreto legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal, etcétera, en donde se establece, ¿puede un poquito más bajarlo, por favor? Donde ya se establece que el procedimiento de colaboración eficaz es autónomo, no contradictoria, regula también la participación del INPE en aquellos casos donde el colaborador está recluido en un penal, ¿no? También se le da un mayor ámbito, un mayor rango de negociación al fiscal, para que pueda tener mejores resultados o puedan hacer más atractiva la figura de la colaboración eficaz. También se establece el tema de los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Inicialmente se consideraba, no sé si te acuerdas, Rafael, que los cabecillas no podían ser beneficiarios del procedimiento de colaboración eficaz, ni las personas jurídicas inicialmente, ¿no? Posteriormente eso fue modificado y se permitió que los cabecillas, mandos medios, etcétera, puedan también acceder al beneficio de la colaboración eficaz, si bien con ciertas restricciones de los beneficios. Y después también se regula de una mejor manera la participación del agraviado dentro del procedimiento de colaboración eficaz, donde señalan que es prácticamente al final de la fase de corroboración, ¿no? Se emitió el decreto supremo 007-2017, que es básicamente el reglamento del decreto legislativo, y posteriormente, con la ley 30.737,
se permitió que las personas jurídicas, ¿no?, puedan ser también beneficiarios de un beneficio de la colaboración eficaz, ¿no? Y se estableció, etcétera, los reglamentos y todo lo demás. Actualmente, la colaboración eficaz está regulada en el artículo 472 al 481 del nuevo Código Procesal Penal y tiene una regla para la valoración de las pruebas o los elementos de convicción en el 158.2. Bueno, esto más o menos ha sido un antecedente, un poquito, yo sé que un poquito aburrido porque tiene que ver mucho con el tema de las normas y todo lo demás, pero siempre es importante porque creo que nos permite a nosotros comprender de una mejor manera, ¿no?, cómo en nuestro país se han ido introduciendo los beneficios premiales como una forma de lograr ciertos objetivos políticos criminales, ¿no? No puedo luchar contra la mafia italiana si no es con la ayuda de uno de los integrantes, ¿no? Hay otras figuras afines a la colaboración, ¿no? Hay como el informante, el agente provocador, el agente encubierto, pero que no son colaboradores propiamente dicho. La colaboración eficaz, ahora vamos a explicar, es un tema un tanto distinto, ¿no? Pero la utilidad de esta figura de la colaboración eficaz ha sido la que ha valido que nosotros empecemos a recibir estas regulaciones, ¿no? Bueno, entonces, la colaboración eficaz es un mecanismo de justicia penal negociada, según un modelo transaccional, según el cual una persona, por decirlo en términos simples, cambia, ¿no?, información a cambio de beneficios, ¿no? Los requisitos, como les señalábamos anteriormente, es que la persona tenía que, en primer lugar, ser una persona que está dentro de una organización o que ha participado en la comisión de un delito, y por lógica se entiende también que se aplica solamente en aquellos delitos en donde hay pluralidad de personas, ¿no? Porque si solamente tú cometiste el delito, no puedes ser colaborador de tu propio delito, ¿no? Entonces ahí se pueden aplicar otras figuras como la terminación anticipada, la confesión sincera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la colaboración eficaz está pensada para delitos donde intervienen dos o más personas, ¿no? Bueno, la colaboración eficaz es una figura que está gobernada por ciertos principios, que yo los he puesto ahí, ¿no? Eficacia, el primero, eficacia, porque se entiende que el colaborador tiene que dar información que sirva a la administración de justicia, ¿no?, que sirva a los fines constitucionalmente previstos, ¿no?, para obtener un beneficio. Por ejemplo, puede ser esclarecer los hechos, ¿no?, desarticular, conocer e identificar a las personas que forman parte de una organización criminal, o prevenir o evitar la comisión de un delito, ¿no?, etcétera, ¿no? También está el principio de proporcionalidad, ¿no? El beneficio, el principio de proporcionalidad está referido fundamentalmente a la concesión del beneficio, ¿no? El beneficio que se le otorga al colaborador no puede ser un beneficio que no sea proporcional al tipo de información que ha dado y a la participación que ha tenido el autor en el delito, ¿no? Porque si una persona da una información que no es muy relevante, no le vas a dar un beneficio de exención de pena, etcétera, ¿no?, sino que tiene que ser un beneficio proporcional. Después, la condicionalidad. Eso es un principio importante que se manifiesta en la regulación de la colaboración eficaz, porque el colaborador o los beneficios que se le conceden al colaborador están condicionados, ¿no?, a ciertas conductas que tiene que tener el colaborador. Por ejemplo, tiene que declarar en juicio, ¿no? Esa es la principal obligación que tiene un colaborador. Tiene que declarar en juicio y tiene que declarar de acuerdo a lo que ha declarado en el procedimiento especial de colaboración eficaz. No puede cambiar de versión, porque si cambia de versión no puede, de hecho, que se expone a perder los beneficios que se le han otorgado, ¿no? Formalidad también, porque el colaborador tiene que expresar formalmente y manifiestamente su voluntad de someterse a la colaboración eficaz, porque de repente una persona dice: yo no soy partícipe de ningún delito, y nadie lo puede obligar, ¿no? Entonces, si él se considera inocente, lo lógico sería que no se someta a un proceso de colaboración eficaz, sino que defienda su inocencia en el proceso penal, ¿no? Entonces, la formalidad implica en este caso que el colaborador exprese manifiestamente su voluntad. También oportunidad. La oportunidad está referida sobre todo al momento con el que el colaborador se somete a la colaboración eficaz en un proceso en donde ya todo está esclarecido, en donde el proceso principal o conexo, por decirlo de alguna manera, ya está avanzado y está todo prácticamente solucionado. Una colaboración eficaz no sería oportuna, ¿no? Generalmente, es más, los fiscales no te dan una colaboración así nomás tampoco, ¿no? Y un tema más que no lo he puesto ahí, pero es que la colaboración eficaz por su propia naturaleza es un proceso
no reservado, sino ultra reservado, ¿no? Ultra, completamente reservado. ¿Cierto? Es un comportamiento completamente secreto. O sea, nadie se entera que hay un colaborador. Por lo menos eso debería ser lo ideal. Nadie se entera que hay un colaborador. Tú puedes estar investigado por un delito, una persona puede estar investigada por un delito, puede estar haciendo su defensa 1, 2, 3 años y no se entera que paralelamente hay un colaborador que está, entre comillas, colaborando con la fiscalía, ¿no? Exactamente, hasta puede estar acusado, ¿no? Porque hay, claro, hay fiscales que dicen, yo por estrategia a mi colaborador lo voy a meter en la investigación para que nadie sospeche de que es un colaborador de la fiscalía, le formaliza la investigación preparatoria, le formula un requerimiento acusatorio, incluso se van al juicio, ¿no? Etcétera, entre comillas, estrategia, ¿no? Estrategia, etcétera. Bueno, también es un proceso ultra secreto, ultra reservado. Se discute hasta qué punto eso afecta el derecho de defensa, la contradicción. Ahora vamos a analizar esos dos puntos, ¿no? Bueno, jurisprudencia relevante con relación a la colaboración eficaz. Yo recuerdo, he puesto algunas puntuales nada más con fines principalmente ilustrativos, ¿no? La Sala Penal Nacional, me acuerdo que sacó el Acuerdo Plenario 2/2017, en donde se planteaba diversas problemáticas de la colaboración eficaz, ¿no? El principal cuestionamiento que se le hace a la colaboración eficaz es que se está utilizando la colaboración eficaz, no solamente, uno que no estamos frente a colaboraciones verdaderamente voluntarias, ¿no? Sino que muchas de las colaboraciones eficaces se dan luego de una detención preliminar, ¿no? Incluso luego de una detención de una prisión preventiva. Entonces, en esas circunstancias, y eso, o sea, lo hemos visto, ¿no? Casos emblemáticos, no los voy a mencionar acá porque es súper incómodo, me imagino, para las personas, pero personas que han sido sometidas a detenciones preliminares, cuando están en la carceleta, el fiscal los visita y les dice, ¿sabes qué? Hay una solución para ti, te puedes ir caminando de acá, puedes salir, ¿no? Pero colaboración eficaz, ¿no? Cuéntanos qué sabes del tema y manifiesta tu voluntad de someterte al proceso de colaboración eficaz y te dejo ir, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, han habido casos en donde, bueno, se dice, un colaborador eficaz después denunciaron, que la fiscalía incluso les habría dicho, pueden ser solamente afirmaciones falsas, pueden ser, no lo sé, que si esto continúa, la esposa del colaborador iba a ser incluida en la investigación, sus hijos también, porque habrían prestado nombres para cubrir ciertos aportes, etcétera. Entonces, el colaborador, la persona imputada del delito, se somete a la colaboración porque indirectamente los beneficios premiales le están alcanzando también a su familia, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿se puede decir que la colaboración es voluntaria o no se puede decir que la colaboración es voluntaria, ¿no? Es una pregunta que habría que respondernos. Van a decir seguramente la Corte Suprema de que es voluntaria porque finalmente a nadie le ha puesto una pistola en la cabeza, ¿no? Pero yo creo que es una forma muy problemática de empezar una colaboración eficaz, ¿no? Pero finalmente en una colaboración lo importante creo que es la corroboración, no solamente el dicho del colaborador, es la corroboración. Hay una práctica también de las fiscalías, etcétera, de poner al colaborador bajo la etiqueta de testigo, ¿no? Testigo protegido, etcétera, pero debemos de recordar que el testigo y el colaborador son formalmente o procesalmente tienen estatus distintos, ¿no? Un testigo es una persona que no ha participado en el delito, que lo ha visto como un tercero objetivo, independiente, etcétera, ¿no? Que por circunstancias de la vida le tocó presenciar un delito. Ese testigo tiene la obligación legal de declarar, y no solamente declarar, sino declarar con la verdad, ¿no? Entonces, en esa medida, la declaración de un colaborador, la valoración de la declaración de un colaborador es distinta, ¿no? La valoración de la declaración de un testigo es distinta, el estándar para valorar su declaración es distinta a la de un imputado, a la de un colaborador, porque el colaborador finalmente es un investigado, ¿no? Es una persona imputada, y una persona imputada no tiene, por ejemplo, la obligación de decir la verdad, ¿no? No tiene ni siquiera la obligación de declarar. Si el testigo declara y miente, comete delito. Si el colaborador declara y miente, no le pasa nada, a lo mucho perderá su beneficio, que finalmente no tiene nada que perder porque también él está involucrado en el delito,
¿no? Entonces, sobre esa base, sobre esos estatus distintos, la valoración del testigo y la valoración del colaborador tienen que ser distintas, ¿no? No le puedes otorgar el mismo valor probatorio a la declaración de un testigo que a la declaración de un colaborador, que finalmente es una persona que ha participado en el delito, desde mi opinión. La Sala Penal Nacional en el Acuerdo 2 de 2017 abordó algunos temas que ya vamos a verlos. Súbelo un poquito, por favor. En el Acuerdo 2 de 2017, la Sala Penal Nacional decía: la sola declaración del colaborador dentro del proceso especial no puede ser utilizada para requerir una medida coercitiva, ¿no? Esta prohibición implica que no resulta admisible apoyar o corroborar la declaración del colaborador solamente en los elementos de convicción producidos en el proceso conexo. ¿Qué decía? A ver, un poquito explicando lo que decía la Sala en esta jurisprudencia es que la sola declaración del colaborador no era suficiente para pedir una prisión preventiva contra alguien, ¿no? Pero lo cual en verdad ya estaba solucionado por el Código Procesal Penal, ¿no? En el 158.2 decía, ¿no?, que en el caso de colaboradores, testigos de referencia, etcétera, sus declaraciones solamente servirán para una medida cautelar en tanto que estén corroboradas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que en verdad plantea la discusión que plantea la Sala Penal Nacional es si la corroboración, los elementos, ¿no?, que corroboran la declaración de un colaborador eficaz tienen que haberse dado necesariamente dentro del proceso de colaboración y del expediente de colaboración, ¿no?, o pueden ser elementos que ya venían de antes en el proceso penal conexo, declarativo de condena, etcétera. Por decirlo entre comillas, el principal, ¿no? La colaboración no es un incidente, no es un proceso autónomo, especial, etcétera. Pero en el proceso, por decirlo, inicial, originario, en el declarativo de condena, le llaman, existe documentos, fotos, videos, notas, cuadernos, etcétera, otras declaraciones de testigos que pueden apoyar la declaración del colaborador. Entonces se plantea la discusión: un colaborador que solamente está dando una versión, yo lo vi, él formó parte de esta organización criminal, etcétera, ya, pero que no ha corroborado nada, ¿no? Pero su declaración se corrobora, sin embargo, tiene respaldo en otros elementos de convicción del proceso paralelo, etcétera, ¿no? ¿Es válida esa declaración para que sirva para una prisión preventiva? Es válida, ¿no? Los abogados defensores, muchos abogados defensores decían no, porque la declaración del colaborador tiene que estar corroborada en elementos de convicción propios o recabados a raíz de su declaración en el proceso de colaboración eficaz, etcétera, ¿no? Otro sector decía no, la Fiscalía no es necesario, porque pueden existir declaraciones, testimonios, etcétera, que no han sido obtenidos dentro del proceso de colaboración, sino en el proceso paralelo, pero que respaldan la declaración del colaborador, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estableció la Sala Penal Nacional en ese acuerdo plenario inicialmente fue que los elementos que respaldarían la declaración del colaborador debían ser obtenidos en el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Más o menos eso era lo que inicialmente se estaba esbozando en esa jurisprudencia. Súbelo un poquito, por favor. Ya, un poquito más. Ok, entonces también tenemos como jurisprudencia dentro de los procesos de colaboración eficaz la casación 292-2019 Lambayeque, que es una casación muy interesante y que aborda también diversas problemáticas de la figura de colaboración eficaz, ¿no? En esa casación, por ejemplo, hay una problemática para contextualizar un poquito el tema de la casación, ¿no? Se cuestionaba, ese fue el caso de Oviedo, si no recuerdo mal. Se cuestionaba, por ejemplo, decían, ¿no?, ¿qué pasa? A ver, un fiscal quiere pedir una prisión preventiva contra alguien y tiene un proceso de colaboración paralelo, ¿no?, reservado, secreto, ultra secreto. Entonces él dice, bueno, yo voy a pedir prisión preventiva contra esta persona, porque ya tengo elementos que corroboran una sospecha grave, fuerte, vehemente, como quieras, ¿no? Entonces yo voy a formular un requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué hace el fiscal? Transcribe las partes pertinentes del colaborador, de la declaración del colaborador. Hace su acta, transcribe las partes pertinentes, el fiscal la firma, ¿no?, y la traslada, por decirlo de alguna manera, al proceso conexo, ¿no? Y sobre esa base pide la prisión preventiva. Entonces la defensa lo que cuestiona es, eso es irregular. Eso afecta a mi derecho de defensa, afecta a mi derecho de contradicción, afecta el derecho a la verdad, porque tampoco no sé si está bien transcrito o no, etcétera, ¿no? Entonces eso es válido
Es válido que encima que yo no conozco nada de si se está llevando a cabo colaboración o no se está llevando a cabo colaboración, etcétera, encima tú me traes un acta en donde el único que da fe es el fiscal, ¿no? Que es una parte dentro del proceso, etcétera, y me presenta la transcripción y sobre esa base me pide una prisión preventiva. ¿Eso es válido o eso afecta a mis derechos? Entonces, la defensa en este caso se fue en casación hasta la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema validó lo que hizo la Fiscalía, ¿no? Y sobre la base incluso del mismo reglamento y de la misma ley de colaboración eficaz, los artículos 472 y siguientes, y señaló la Corte Suprema lo siguiente, ¿no? Si es un aspirante a colaborar eficaz, es perfectamente válida una transcripción, y el fiscal es una especie de fedatario público. No lo dice textualmente, pero dice que la fe pública reside en la Fiscalía, ¿no? Y entonces una forma de compensar eso es que si la defensa cuestiona una mala transcripción, una transcripción diminuta, pequeña, descontextualizada en la declaración del colaborador, lo que corresponde es que sustente sus fundamentos y quedará en facultad del juez pedirle a la Fiscalía el original de la declaración. Igual en la declaración no sale el nombre, está todo con códigos, ¿no? Y el juez de manera reservada puede comparar la transcripción que ha hecho la Fiscalía con la declaración que ha hecho el colaborador. Y de esa manera, ¿no?, se soluciona el tema de que si es una transcripción fidedigna o no. Todo de cara a emitir el fallo de la prisión preventiva. Pero ahí no acaba todo, porque la defensa también ha cuestionado otra cosa. La defensa ha dicho, oye, pero yo no tengo derecho a contradecirlo, ¿no? Lo han investigado, ha brindado pruebas, ha dicho lo que ha querido de mí y no ha habido ni mi abogado, no he tenido la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa ni de contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema con relación a eso? Lo que la Corte Suprema ha dicho con relación a eso es que efectivamente hay una limitación objetiva y razonable del derecho a contradicción, ¿no? Es una limitación porque finalmente tú no puedes. Pero no estamos ante una vulneración del derecho a probar necesariamente, porque la prueba propiamente dicho no es la que se da en la etapa de investigación, ¿no? Uno de los conceptos básicos que recuerdo, etcétera, que seguramente ustedes también se acordarán, es la diferencia entre actos de investigación y actos de prueba, ¿no? La investigación se da en la preliminar, en la preparatoria, y solamente cuando estás en un juicio oral sometido a los principios de oralidad, contradicción, publicidad, etcétera, es donde se genera la verdadera prueba, ¿no? Entonces sí, la Corte Suprema reconoce, ¿no? Reconoce que no ha habido contradicción, que ha habido una limitación del derecho a contradicción, pero es una limitación razonable, no es una limitación caprichosa, arbitraria, discrecional, sino es una limitación razonable y que sirve solamente a los fines de los actos de investigación, que en este caso es la imposición de una medida de prisión preventiva, ¿no? Que además la contradicción pues la harás valer ya en el juicio, o tal vez la puedes hacer valer porque teniendo en cuenta que la prisión preventiva, una de sus características es que es provisional, ¿no? Entonces puedes después pedir una cesación, aportar tus elementos de descargo y todo lo demás, ¿no? Entonces, una de las principales, porque por ahí yo he visto que hay muchos cuestionamientos, sobre todo de parte de las defensas, ¿no? La defensa lo que dice, bueno, sí, vengo a la prisión, y en verdad, vienen a la audiencia de prisión preventiva, el fiscal saca el requerimiento de prisión preventiva y, oh sorpresa, tengo declaración de 5 colaboradores. Y digo, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo pasó, no? Y te sacan un montón de documentos, actos de corroboración, y te dicen, ¿sabes qué? Ya tienes 2 horas para revisar, como 20 tomos, si quieres que lo revises en 2 horas, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya se suspende la audiencia para el día siguiente, entonces para que la defensa pueda revisar y todo lo demás, ¿no? Pero en el fondo la defensa cuestiona, dice, oye, pero no, yo no he estado presente, están poniendo la transcripción de un audio, ese audio no se ha transcrito no, en la investigación, por lo tanto se ha afectado mi derecho de defensa. La Corte Suprema ha dicho, mira, por ahí ya no vayas, porque ya hay una sentencia, hay una casación de la Corte Suprema, donde dice que la limitación del derecho a contradicción es objetiva, razonable y está fundada, o sea, no es caprichosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese punto ya está superado con el tema. Otra jurisprudencia relevante, siempre en atención al tema de la colaboración eficaz, es el recurso de nulidad 420-2018 Cajamarca, ¿no? Cajamarca. Ya. Es importante y que esa línea de jurisprudencia se ha repetido en el acuerdo plenario también 1-2019, que recién ha salido,
etcétera. Y es importante porque introduce, y esto va a ser, yo creo, la nota característica de todas las sentencias plenarias, de todas las sentencias, las casaciones, etcétera, que se emitan con relación al tema de la valoración de la declaración del colaborador eficaz, ¿no? Con esa sentencia, con ese recurso de nulidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema introduce la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Alcahuahuaja y Tajeri versus Reino Unido, ¿no? Etcétera. Para llevarlo un poquito al plano nacional, la discusión, para que se pueda entender un poquito mejor, en Cajamarca se dio un caso muy particular, ¿no? En Cajamarca se produjo la violación de una menor de edad, de 13 años, ¿no? Y el presunto violador se dio la fuga, ¿no? Entonces la menor declaró ante la policía sin presencia fiscal, y declaró, pero sí declaró acompañado de su padre, pero sin presencia fiscal. Los testigos también declararon a la policía, pero sin presencia fiscal, ¿no? Hay varios testigos familiares, el hermano de la menor, etcétera, los tíos también, si no recuerdo mal. Y nunca más volvieron a declarar. La defensa pidió que vengan a declarar para poderlos interrogar, no vinieron a declarar, ¿no? En el juicio oral se dispuso que esas personas vayan a declarar y no vinieron a declarar, ¿no? Y finalmente condenaron a esta persona sobre la base de las declaraciones de los médicos legistas, ¿no? Y de los exámenes médicos legales, nada más. Y valoraron también la declaración de la menor, etcétera. Entonces la defensa cuestionó y dijo, se ha afectado mi derecho a contradicción incluso en el juicio, ya no solamente en la investigación preliminar, ni en la preparatoria, ¿no? Se ha violado mi derecho a la contradicción en el juicio, porque no ha venido ni la menor agraviada, no ha venido ni los testigos, nadie, solamente los únicos que han venido son los peritos médicos legales. Ese caso fue en un recurso de la Corte Suprema, y la Corte Suprema en este fallo interesante, muy importante, que creo que es el que marca el inicio de la doctrina del Alcahuahuaja en el Perú, estableció lo siguiente, ¿no? Dijo, básicamente, las declaraciones de una víctima, de unos testigos que han declarado sin presencia fiscal, pueden ser valoradas, etcétera, y sirven para una condena siempre y cuando se corroboren siempre y cuando se cumplan 3 requisitos, ¿no? El primer requisito, que haya habido un motivo justificado, entendible, para que no haya habido la contradicción, ¿no? Estas personas no fueron a declarar, etcétera. Entonces la Corte Suprema dice, se entiende que estas personas no hayan venido. ¿Por qué? Uno, porque el acusado, el investigado, etcétera, el presunto violador se escapó y no apareció hasta después de un año, ¿no? Entonces después de un año, pues la niña ya superó el tema, o está superando el tema, ya volverla a someter a una declaración y todo el tema, y además la distancia estaba súper lejos, desde el pueblo donde vivía hasta la sede del juicio estaba súper lejos. Entonces se entendía, había un motivo entendible, justificado para la no contradicción. En segundo lugar, lo que establece también la doctrina de Alcahuahuaja es que las declaraciones ni de la víctima del testigo no sean el fundamento único para la condena del autor, ¿no? Y en este caso no eran el fundamento único, porque no había duda de que había una violación, habían declarado los médicos, los peritos, etcétera, y estaban los informes médicos legales. Y después, el tercer requisito es que existan garantías procesales suficientes para que compensen, los llamados elementos de compensación, ¿no? Que compensen o contrarresten las dificultades causadas a la defensa. Entonces una defensa siempre, y ahí eso es un punto súper importante para todos los que litigamos, ¿no? El papel de la defensa dentro de un asesoramiento jurídico penal, etcétera. No muchas defensas, no digo todas, pero muchas defensas se basan únicamente o dejan como quien dice que lo lleve el río, ¿no? Las diligencias que programa la Fiscalía son las únicas que ellas van, las únicas que ellos asisten, etcétera, ¿no? Una verdadera defensa exige una defensa activa, ¿no? Estudiar el caso, elaborar un plan probatorio propio, solicitar ¿no? Estar presente en todas las diligencias, incorporar ¿no? Las pruebas que tú estás solicitando oportunamente, manejando tiempos, plazos, criterios de oportunidad, conveniencia, etcétera, ¿no? Pero en este caso la defensa ni siquiera había dado una posible teoría alternativa de quién sería el culpable de la violación, ¿no? Entonces una defensa así, solamente negacionista, yo no fui, no prosperó. Sobre todo porque la Corte Suprema introdujo la doctrina de la llamada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Alcahuahuaja versus Reino Unido, ¿no? Y finalmente, también el Acuerdo Plenario 1/2019 aborda la valoración de la declaración del colaborador, ¿no? Al momento de
solicitarse una prisión preventiva. Y lo más interesante, creo, desde mi perspectiva, es en el recurso de nulidad, la casación Lambaye, que lo más interesante es que lo que dice la Corte Suprema es los elementos que corroboren la declaración del colaborador no necesariamente tienen que haberse generado, contrariamente a lo que había dicho la Sala Penal Nacional, no necesariamente tienen que haberse generado dentro del proceso especial de colaboración. No necesariamente. El 158, que dice que las declaraciones de los colaboradores, etcétera, arrepentidos y todo lo demás, tienen que estar corroborados, pueden estar corroborados con otros elementos que están en el expediente conexo. Entonces no es necesario que se haya corroborado dentro del proceso, o que esos elementos hayan surgido a raíz de la declaración del colaborador. No es necesario. Entonces, contrariamente a lo que ya había dicho la Sala Penal Nacional. Bueno, y a partir de... Básicamente son las sentencias que yo creo, o la jurisprudencia que yo considero oportunas para este conversatorio. Y algo más que se me quede, bueno, el control judicial, ¿no? Hay también un tema con el control judicial. Una vez que tú has expresado a la Fiscalía que quiere someterte en colaboración eficaz, el fiscal dice, perfecto, bien, a ver qué información tienes, tú das la información, el fiscal inicia la fase de corroboración, después de la fase de corroboración tú firmas un acuerdo con la Fiscalía, ¿no? Y después del acuerdo con la Fiscalía, donde te ponen los hechos imputados, lo que tú aceptas, la información que tú has dado, lo que has corroborado, los beneficios que te dan, etcétera, ¿no? Y cuáles son tus obligaciones, que es muy importante como colaborador. Una vez que has suscrito el acuerdo de colaboración y de beneficios, ese acuerdo es enviado al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que hacer un control sobre ese acuerdo, ¿no? Y el control que hace el Poder Judicial, sobre la base de entender a la colaboración eficaz como una forma de justicia penal negociada según un modelo transaccional, lo que hace el Poder Judicial solamente es verificar aspectos mínimos, ¿no? Al Poder Judicial no le podemos pedir, por ejemplo, que sustituya a una de las partes, ¿no? O que diga, no, acá está mal, cambia esto. No, absolutamente nada. El Poder Judicial no puede cambiar nada de lo que han convenido, probado, establecido la Fiscalía y su contraparte, que es el colaborador, y la otra parte, que es el colaborador, ¿no? Lo que hace nada más el Poder Judicial es análisis de legalidad, ¿no? Si efectivamente estamos ante una persona que ha cometido un delito, por ejemplo, de repente no, o si el beneficio es proporcional o no es proporcional, ¿no? Etcétera. Y dado eso, pues se emite la sentencia de colaboración en donde se le otorgan los beneficios, etcétera. La misma que puede ser revocada, ¿no? Si el colaborador después se va a la calle, ya bien campante, etcétera, no, ya estoy libre. No es así, ¿no? Porque si tú vuelves a cometer otro delito, se te puede revocar esa sentencia de colaboración. Como quien dice, estás como que con la soga en el cuello, ¿no? Y no solamente eso, si tú incumples tus obligaciones de, por ejemplo, ir a declarar con la verdad, declarar con la verdad no, pero ir a declarar, o mantener una versión como la que tú le has brindado a la Fiscalía puede solicitarle la revocación del beneficio. Bueno, en resumen, esa es la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Así, desde mi perspectiva, ha nacido en el Perú, primero como una forma de derecho penal premial, después como una forma de derecho procesal premial, ¿no? Hemos pasado, también ha generado problemáticas fundamentalmente con el hecho de no contradicción de la defensa. Toda la defensa se quejan de que efectivamente no tienen la posibilidad de contradecir al colaborador eficaz. La Corte Suprema ya fijó un criterio sobre ese tema, doctrina Alcahuahuaja no es necesaria, o la limitación de la contradicción es razonable, es objetiva y se justifica, ¿no? Porque el procedimiento de colaboración eficaz es un procedimiento reservado, la naturaleza, entonces no sería absurdo introducir un criterio de contradicción porque se implicaría pues que se conozca que hay un colaborador y se pondría en riesgo los objetivos mismos de la colaboración. Eso es todo, muchas gracias por su atención, espero que les haya servido mi exposición. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Rodas por los importantes aportes que nos ha brindado acerca del tema en cuestión.